Amén. Muy bien, ya tienen sus Biblias, entiendo, en Juan capítulo 15. Voy a dar lectura de igual manera del versículo 1 al 6, con el tema unión, comunión y fruto. Esta es la tercera parte. Y dice así la palabra del Señor. Juan 15, del 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esto es lo que vamos a considerar hoy día. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Hasta este momento hemos visto lo siguiente, de una manera resumida. Cristo es la vid verdadera. En contraste con Israel, que era también representado en el Antiguo Testamento por una vid. El problema fue con Israel, que Israel fracasó. Israel finalmente no se convirtió en la verdadera vid por su rebeldía, por su pecado. Entonces Cristo viene y dice, yo soy la vid verdadera, no Israel. Y hay otro protagonista en esta metáfora. Y mi Padre es el labrador. Mi Padre es la persona que trabaja, que cultiva la viña. El viñador, podríamos decir. El Padre hace un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Corta las ramas que no llevan fruto, y las que llevan fruto las poda. ¿Para qué? Para que lleven más fruto, porque esa es su voluntad. Hemos visto también que las ramas que no llevan fruto, es decir, las falsas, las infructuosas, son quitadas. Y el ejemplo más relevante en cuanto a aquello fue el ejemplo de Judas. Dios quitó a Judas por su propio pecado, porque aparentemente estaba unido a la vid, que era Cristo. ¿Por qué digo aparentemente? Porque él nunca fue salvo. Y finalmente lo único que hizo fue manifestar su verdadera naturaleza. Entonces, eso en líneas generales hemos visto. Hay detalles, obviamente, como el gran pasaje del verso 5, donde el apóstol Juan dice, separados de mí nada podéis hacer. Y nada es nada. Toda nuestra fuerza, toda nuestra vitalidad, toda nuestra fortaleza viene de la única fuente viva que es Cristo. Por tanto, el que está separado de Él no puede tener fortaleza, no puede tener vida, no puede tener vitalidad, no puede tener vida espiritual. Y por tanto, o en consecuencia, tampoco puede llevar fruto. Y llegamos al versículo 6. Y una de las razones, hermanos, del por qué quise detenerme solo en el verso 6 es porque lamentablemente se ha minimizado el juicio de Dios. ¿Por qué quise detenerme y subrayar esta verdad del juicio de Dios? Porque en los tiempos que estamos viviendo, muy pocas iglesias hablan del juicio, del carácter recto de Dios, del castigo de Dios, de la condenación eterna de Dios. Y por eso quise detenerme en el verso 6, porque el verso 6
precisamente habla de aquello. Y cosas, por lo demás, que Cristo habló mucho, porque Cristo habló más de la condenación eterna que del cielo. Y eso es algo muy curioso. Pero hoy día hay iglesias que han determinado no mencionar la palabra infierno. Hay iglesias que han determinado quitar de su vocabulario la palabra condenación. ¿Por qué? Porque eso ofende mucho a la audiencia. Porque eso ofende mucho al incrédulo. Qué impresionante, ¿no? Se creen más misericordiosos que Dios, se creen más justos que Dios, se creen más rectos que Dios. Si Dios en Cristo habló más del infierno, nosotros también tenemos que hablar de él cuando corresponde. Y no con el ánimo de dejar simplemente a la gente sin esperanza, sino al contrario. Hablar de la condenación eterna, pero hablar de la gracia salvífica también. Es decir, del sacrificio sustitutivo en la cruz que nos libra de la ira venidera. Por eso es que vamos a ocupar tiempo en el verso 6 solamente. Porque cuando predicamos el Evangelio, esto involucra también la enseñanza del juicio y la condenación eterna. No debemos olvidar nunca eso, hermanos. Uno de los elementos de la evangelización es hablar del infierno. Uno de los elementos de la evangelización bíblica es hablar del pecado del hombre. Tenemos que hacerlo. Porque, insisto, el evangelio puro, bíblico, involucra la presentación, la enseñanza del infierno, de la condenación eterna para aquel que rechaza la gracia y el evangelio de Dios. Eso es muy importante tenerlo siempre en consideración cuando hablamos de Cristo a otras personas. Digo esto último antes de entrar al versículo 6. Algunas personas piensan que este versículo 6 habla de creyentes que perdieron la salvación. Otro grupo enseña que estas personas son creyentes que nunca dieron fruto, pero son creyentes. Personalmente creo que tanto lo uno como lo otro no es correcto. Hemos enseñado, sustentado principalmente en el libro de Romanos, que la pérdida de salvación es insostenible, porque nadie ha ganado nada. Todo lo que nosotros hemos recibido ha sido una dádiva, ha sido un regalo, por gracia mediante la fe. Y por otro lado, de acuerdo a Marcos 4 y otros pasajes, no hay un creyente genuino que no dé fruto. Todo creyente va a llevar fruto, unos en una proporción mayor, al 100 por 1, otros al 60 por 1 y otros al 30 por 1. Pero todo creyente va a dar fruto. Porque si no lo es, lo vamos a ver a continuación, implica que le espera el juicio del verso 6. Por tanto, el versículo 6 representa a aquellas personas, al igual que Judas Iscariote, personas que están involucradas superficialmente con Cristo, pero no tienen una raíz real en la gracia mediante la fe. Este pasaje representa personas que están involucradas en las iglesias, pero que no han nacido de nuevo, nunca han sido unidos genuinamente a Cristo. Y como no están unidos a Cristo, no tienen comunión con Él. Y como no tienen comunión con Él, por tanto tampoco pueden llevar fruto. Es una secuencia bíblica. ¿Cómo se llama el título de la exposición? Unión, comunión,
fruto. Si alguien está unido realmente a Cristo, tendrá comunión con Él a través del verbo permanecer. Si alguien permanece en Cristo, ¿cuál va a ser la consecuencia final? Llevará mucho fruto. Volvamos al inicio, al origen. Si alguien no está unido a Cristo, no tendrá comunión real con Él, por tanto no tendrá fruto real con Él. ¿Y quiénes son estas personas? Los representados en el versículo 6. Leámoslo. El que en mí no permanece. Detengámonos ahí. El pámpano o la rama, la persona que supuestamente es un creyente, que no permanece, esta persona va a sufrir consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Las vamos a leer a continuación. Pero lo importante aquí es analizar brevemente la frase que inicia el verso 6. El que en mí no permanece. Pero antes señalar lo siguiente. Escuchen, hermanos, por favor, con mucha atención. Si alguien no permanece, es porque está evidenciando que nunca fue unido a Cristo de manera real. Repito, si alguien no permanece, está dando prueba de que nunca estuvo unido a la vid verdadera que es Cristo. Por eso no permanece. Porque el que ha sido perdonado, justificado, porque el que ha sido verdaderamente unido a la vid, va a perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque hay una mano de gracia que lo preserva divinamente. Entonces aquí abajo en la esfera terrenal hay un creyente que persevera. ¿Por qué persevera? Porque hay una mano de gracia que lo preserva. Por lo tanto, la perseverancia del creyente es el efecto, la causa es la preservación divina ejercida en ese creyente. Por lo tanto, si hay alguien que no permanece, es porque está evidenciando que nunca fue unido a Cristo. Comprobémoslo con un solo pasaje, por favor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 38 y 39, dice así: mas el justo vivirá por fe. Esto está citando a Habacuc, capítulo 2. Hebreos 10 dije, versículo 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aparentemente, el texto pareciera decir que alguien podría retroceder, ¿no? Pero como la Biblia se interpreta en su propio contexto y la palabra de Dios es su propio intérprete, ¿qué dice el versículo siguiente? Pero, una conjunción adversativa, pero nosotros, los verdaderos hebreos convertidos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Está claro, hermanos? Los que han sido verdaderamente unidos a Cristo, que es la vid, van a perseverar hasta el fin. Porque no retroceden, no desertan, no apostatan, sino que continúan confiando en Dios. ¿Por qué? Porque el justo, por la fe, vivirá. Muy bien, retrocedemos a Juan 15 o volvemos a Juan capítulo 15. Este principio, hermanos, lo vemos en varios lugares de la Biblia. Por mencionar algunos,
un solo campo con trigo y cizaña. Un solo campo, pero dos cosas entremezclados, de acuerdo a Mateo 13, 25 al 30, por ejemplo. En el sentido de que hay verdaderos, pero también hay una mezcla de personas incrédulas. Una red con peces buenos y peces malos, pero en la misma red. Todos estaban en la misma red, de acuerdo a Mateo 13, 48. Las ovejas y los cabritos, aparentemente todos formaban parte del mismo rebaño, pero habían cabritos también, de acuerdo a Mateo 25, 33 y 41. 5 vírgenes prudentes, pero también 5 insensatas, de acuerdo a Mateo 25, del 1 al 13. Entonces ahí tenemos, hermanos, el principio bíblico. En todo grupo habrá personas reales, genuinos creyentes, mezclados con otros que aparentemente lo son, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no llevan mucho fruto. Pastor, pero yo canto muy lindo. Eso no es un fruto. Pastor, pero yo vengo a la iglesia. No es un fruto. Fruto. Un resultado. Una producción. ¿Pero en base a qué o en virtud de qué? En virtud del propio carácter del Señor, transmitido al creyente, reflejado por el creyente. Juan dijo entonces: el que en mí no permanece sufrirá las siguientes consecuencias. Número 1, será echado fuera. 2, se secará. 3, los recogen. 4, los echan en el fuego. Y número 5, arden. Todas estas expresiones están dentro de una metáfora. Por lo tanto, sería muy fácil decir: todo esto es juicio, punto. Pero permítanme, por favor, analizar brevemente cada una de ellas, porque esto va a dar más vida al juicio. Número 1, el que no permanece, que es un falso creyente, ¿cuál será la consecuencia? Primera, será echado fuera, como pámpano. Abran su Biblia, por favor, o atrasito, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. A ver si están atentos. ¿Cuál va a ser la primera consecuencia del que no permanece? Será echado fuera. Muy bien, leamos ahora Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Cuando venga para salvación, no le echaré fuera en la santificación, en la salvación, y menos le voy a echar fuera al final, ¿no? Yo no le echo fuera. Pero estos que no permanecen, ¿cuál va a ser la consecuencia? Serán echados fuera. Versículo 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, por eso no lo voy a echar fuera, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Es decir, al que yo salve, al que yo una a mi vid verdadera, que es mi Hijo Jesucristo, nunca lo dejaré postrado en el camino. Lo resucitaré al final,
porque el Dios de gracia me salvó en un principio, me mantiene en el desarrollo de la santificación y Él consumará su salvación al final. Entonces, cuando alguien es injertado en la vid verdadera que es Cristo, esa rama, ese pámpano, ese sarmiento va a permanecer. Pero el versículo 6 dice, el que en mí no permanece, esto va a sufrir, será echado fuera. Recordemos que estamos analizando las consecuencias del pámpano que no permanece. Es decir, del creyente aparentemente o del aparente creyente. Uno que es falso, que está involucrado probablemente en el ámbito de la iglesia, pero que nunca ha nacido de nuevo. Sería contradictorio que fuera echado el que permanece, ¿no? Es echado el que no permanece. Número 2, dice Juan 15, y se secará. Se secará. Una respuesta podría ser una obviedad probablemente. ¿Por qué se seca? Bueno, porque no está en comunión, no está unido vitalmente a la vid. No corre savia hacia su rama porque está desconectado de la vid. Eso sería una obviedad, pero es así. Se secará. Vamos ahora a Marcos capítulo 4. Marcos 4, versículo 6. Marcos 4, 6, dice así. Aquí está en la parábola del sembrador y dice, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Se secó. Esta semilla que cuando cayó en uno de estos terrenos que representan personas incrédulas, como no tenía raíz, sufrió una consecuencia, se secó. Pero la semilla que cayó en buena tierra no pudo haberse secado, al contrario, llevó fruto, al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Pero aquí está hablando del terreno entre espinos, entre pedregales, junto al camino. Terrenos que representan corazones incrédulos, que aparentemente al principio recibieron la palabra, pero que por los afanes de la vida, por las persecuciones, por los sufrimientos, finalmente desertan, porque no tenía raíz, se secó. Miren ahora en Judas, antes de Apocalipsis, Judas versículo 12. Judas versículo 12, es interesante aquí, está hablando de estos que van a entrar encubiertamente, falsos hermanos, falsos creyentes. Y en Judas versículo 12 dice así, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Y noten ahora cómo se refiere Judas a estos hombres. Árboles otoñales. ¿Cómo son los árboles otoñales? A ver. ¿Llenos de fruto? ¿Qué comienza a pasar en otoño? Se caen las hojas. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, por tanto, se secan. Tercera consecuencia, Juan 15, 6, los recogen. Es interesante que la expresión o el verbo recoger está relacionado en un contexto de juicio. Miren en Mateo capítulo 13. Aquí van a entender lo que estoy diciendo. Mateo 13, versículo 30.
Mateo 13:30 dice así: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña. Mismo verbo de Juan 15:6. Y aquí se está recogiendo ¿qué cosa? La cizaña. Y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Eso es otra cosa, el trigo. Aquí se asocia el recoger la cizaña con un juicio. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, es decir, incrédulos. Serán recogidos para juicio. Cuarta consecuencia, Juan 15:6, y los echan en el fuego. ¿Están entendiendo, hermanos, las expresiones que enfatizan el juicio? En primer lugar, son echados fuera. Segundo, se secan. Tercero, son recogidos. Cuarto lugar, los echan en el fuego. En Mateo 7:19, Mateo 7:19, dice la Biblia: todo árbol que no da buen fruto, es decir, el que no permanece de acuerdo a Juan 15:6, ¿qué le va a pasar? Es cortado y echado en el fuego. Permítanme este paréntesis, no un paréntesis, está relacionado con lo mismo. Hermanos, alguien podría decir: pastor, pero esto hay que predicarlo fuera de la iglesia. No, hay que predicarlo dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay personas que no permanecen o no están permaneciendo y no están llevando fruto porque no son convertidos. Todo este lenguaje de juicio, todo este lenguaje de condenación podría hacer despertar a más de alguno y venir realmente en arrepentimiento y fe al Señor. Por eso es necesario predicarlo a la iglesia, porque en la iglesia hay pámpanos que no están unidos a la vid. Mateo 13:42. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Apocalipsis también habla del fuego que arde con fuego, del lago que arde con fuego y azufre, que arderá por los siglos de los siglos. Y por último, la quinta consecuencia: y arden, dice el texto, Juan 15:6. Esta expresión, hermanos, y arden, sería probablemente innecesaria para alguien, pero es necesaria desde la óptica del lenguaje. ¿Por qué? Porque este verbo intensifica la acción de estar en el fuego. No es lo mismo decir y son echados al fuego a decir y son echados en el fuego y arden. Es otra cosa, es más intensidad. Y esto, hermanos, es muy fuerte. Marcos capítulo 9. Marcos 9.
versículo 43 al 48. Marcos 9, 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Atención ahora, al fuego que no puede ser apagado. Arde sin apagarse, arde sin poder ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Parece redundancia, ¿no? Una y otra vez, Marcos dice, no puede ser apagado, no puede ser apagado. O arde sin poder ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Al fuego que no puede ser apagado, al fuego que nunca se apaga. Expresiones terribles de la intensidad del sufrimiento y tormento eterno en el fuego que nunca se apaga. Es decir, arderá eternamente por los siglos de los siglos. Esta es la fatal y triste consecuencia de aquellos pámpanos que estuvieron involucrados superficialmente con la vid verdadera, pero que nunca fueron unidos vitalmente a la vid. Esos son los que no permanecen. El que en mí no permanece, ¿qué va a suceder? Todas las consecuencias que ya analizamos. A Israel también se le representa en esta vid. Retrocedamos a Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 15. Israel es representada por una vid con ramas de madera que serán quemadas a causa de su infidelidad. Del mismo modo, aquellos que afirman estar relacionados con Cristo, pero no tienen una fe verdadera en Él, no permanecen en Él, no tienen fruto verdadero en Él, serán juzgados. ¿Qué dice Ezequiel 15, del 1 en adelante? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque o rama? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, expuesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuánto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por tanto, aquí está la aplicación. Así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Los moradores de Jerusalén
eran las personas representadas en la vid, en esa madera que Dios la consumió a fuego, que no servía para nada, a causa de su infidelidad, rebeldía, pecado, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidemos un antecedente muy importante. Cuando Cristo dijo lo que dijo en Juan 15, Judas ya no estaba. Cristo en Juan capítulo 13 le dijo a todos sus discípulos: todos ustedes están limpios, menos uno. O, aunque no todos. Porque había uno que le había de entregar. Había uno que era del diablo. Había uno que era del ladrón, pero que estaba inmerso en el grupo de apóstoles del Señor. Judas fue un camaleón. Adaptó los colores de su conducta en base a la circunstancia en el apostolado. Tanto fue así que cuando Cristo dio algunas señales, ninguno del resto aseguró con toda certeza que era Judas, el pámpano, que no estaba unido a la vid verdadera. Entonces no olvidemos ese dato importante. Ahora acompáñenme a Hechos capítulo 1, por favor. Para volver a confirmar que Judas fue el que no permaneció en la vid y por tanto recibió todas las consecuencias del juicio de Dios. Por eso leemos en Hechos capítulo 1, versículo del 16 en adelante, lo siguiente: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de ¿quién? De Judas. Atención, acerca del pámpano que no permaneció, acerca del pámpano que fue quitado, de acuerdo a Cristo, Juan capítulo 13 y Juan capítulo 15, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio, pero no en Cristo. ¿Entienden el punto? Fue parte del ministerio, pero no de la vid verdadera. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Otro aquí sería Matías, que sustituyó a Judas. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Atentos ahora, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas, el pámpano que no estaba unido a la vid, por transgresión. Y noten, hermanos, qué precisa es la Biblia: para irse a su propio lugar.
para irse a su propio lugar, al lugar que siempre perteneció. Pero temporalmente, durante 3 años, estuvo siendo partícipe de los apóstoles. Judas no permaneció, por tanto, fue echado fuera, fue recogido, echado en el fuego, ardió. Y él se fue a su propio lugar. Todo este juicio es para los que no permanecen. ¿Cómo sabemos, entre otras cosas, que alguien es verdaderamente un hijo del Señor? Porque permanece, porque persevera. Pastor, pero es difícil perseverar, indudablemente. Pastor, pero cuesta permanecer firme en el Señor. Claro, no somos Superman, somos hombres frágiles, somos hombres débiles. Por eso es que nuestro esfuerzo debe ser en la gracia. El problema es cuando te esfuerzas en ti. Y Pablo sabía eso, y Timoteo debía entenderlo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, escúchame muy bien, si te vas a esforzar, esfuérzate en la gracia. Es la gracia de Cristo la que nos infunde poder. Es la gracia de Cristo la que nos infunde valentía. Es la gracia de Cristo la que nos comunica fortaleza. Mañana vamos a seguir insistiendo en el verbo permanecer. Pero mañana de una manera más explícita, el versículo 7 y 8 nos va a clarificar mucho más la importancia que tiene el permanecer en Cristo como verdaderos pámpanos. Última porción, Mateo 7, por favor. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Esta va a ser la última porción leída. Mateo 7, 21 al 23. Voy a ir señalando algunas cosas, hermanos, que creo que son relevantes para entender, porque esto es un pasaje paralelo, una porción paralela al punto que estamos desarrollando como tal en Juan capítulo 15, verso 6. ¿Qué dice aquí el Señor Jesucristo? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos llama la atención aquí? Es lo siguiente. Cristo está diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor. Es decir, no toda persona que expresa, no toda persona que verbaliza, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es ese el punto que dice Cristo, sino, aquí está la contraparte, la diferencia, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Generalmente, los pámpanos falsos dicen. Generalmente, los
creyentes que están involucrados en una iglesia generalmente hablan, dicen, expresan, verbalizan. Pero otra cosa muy diferente, dice el Señor, es hacer la voluntad de Dios. Hay una distancia muy grande entre decir y hacer. Entonces, Cristo aquí se está enfocando en personas que solo verbalizan. Esos no van a entrar al reino de Dios, sino los que hacen la voluntad de Dios, los obedientes. Sigamos leyendo. Muchos, no pocos, muchos me dirán otra vez. Todo decir, hablar, puro bla bla podríamos decir. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Detengámonos aquí. ¿Notaron la incongruencia de estos hombres? ¿Cuál es la incongruencia? La siguiente. Dicen, Señor, Señor. ¿Y qué implica reconocer a Cristo? ¿Qué implica? Eso, muy bien. Obediencia, pues. Entonces ellos se llenan la boca diciendo, Señor, Señor. Pero resulta que cuando Cristo nos salvó, Él se convierte inmediatamente en nuestro Salvador y en nuestro Señor, que nos demandará obediencia, sometimiento. Pero estos solo decían que Él era su Señor, pero no estaban sometidos al señorío de Cristo. Y aquí nuevamente muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y aquí entramos a un tema bien complejo. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Atentos a esta pregunta. ¿Quiénes son los que están afirmando esto? ¿El Señor o estos hombres? Los hombres. Ellos son los que dicen. En ningún momento el Señor les dice, en realidad, tantos milagros que hicieron ustedes, En ninguna parte observamos que el Señor les dice, los usé como mis profetas. Jamás dice eso el Señor. Al contrario, vamos a encontrar una de las declaraciones más terribles de la Biblia a continuación. Entonces, estos, ¿qué están diciendo al Señor? Oye, Señor, ¿acaso no sabes cuánto profetizamos en la iglesia? Ahí se paraba doña María. A ver, así dice el Señor. Yo vengo a fin de mes y un montón de cosas. ¿No profetizamos en tu nombre, Señor? ¿No entregamos profecía al pueblo? Había una señora endemoniada en la iglesia y le sacamos hasta los demonios, Señor. Y no solo eso, hicimos pero los terribles milagros. Todo el mundo sorprendido. Aparentemente, credenciales evangélicas, pero potentes, ¿no? ¿Cómo reciben hoy día en ciertos círculos religiosos viene el profeta fulano de tal? Pone la alfombra roja para que suban al púlpito. Viene un milagrero de no sé dónde. Son credenciales potentes. La gente, una de las cosas que sigue mucho es precisamente eso. Y estos hombres están sacando en cara, podríamos decir, al Señor que ellos hicieron todas esas cosas. En medio del círculo evangélico o en medio de la esfera de la iglesia. La declaración más fuerte, terrible del Señor Jesucristo. 23.
Y entonces les declararé, es verdad, vengan, entren al reino mis profetas. Tienen el cielo asegurado los que echaron fuera demonios. Vengan a mí. ¿Qué dice el texto? Nunca os conocí. Esto, hermanos, es esto, miren. Es un golpe terrible, knockout. Nunca os conocí. Y siempre hago esta aclaración. El Señor no les dice, a ver, miren, los conocí en un tiempo, pero después se perdieron, así que estamos mal, perdieron la salvación. No. Él dice, nunca los conocí. Nunca. Ni antes que profetizaran, ni cuando profetizaron, ni después de profetizar. Nunca los conocí antes de hacer milagros, ni cuando hicieron milagros supuestamente, ni después de hacer milagros. Nunca os conocí. No solo eso, apartaos de mí. Porque esa es una de las consecuencias terribles de la condenación eterna. No solo el fuego eterno, sino la separación eterna de Dios. Apartaos de mí. ¿Y qué dice al final? Hacedores de maldad. ¿Hacedores de maldad? Oye, Señor, ¿cómo nos dices que hicimos la maldad si profetizamos? ¿Si echamos fuera demonios? ¿Si hicimos milagros? Maldad. ¿Por qué estoy citando este pasaje? Porque fueron personas involucradas en círculos religiosos evangélicos, de manera activa podríamos decir, pero nunca estuvieron unidos verdaderamente a la vid verdadera que es Cristo. Y en consecuencia, nunca permanecieron en Él teniendo una comunión real. Y en consecuencia, jamás llevaron mucho fruto. Se ven representados al igual que Judas. No es que fueron personas que permanecieron un poco y después dejaron de permanecer. No, porque Cristo dijo, nunca os conocí. Nunca hubo una unión real con mi Hijo Jesucristo. Nunca tuvieron una comunión real con mi Hijo. Nunca llevaron fruto de mi Hijo. Jamás. Al contrario, fueron hacedores de maldad. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Querido hermano, hermana, y cualquier persona que está sentada en este día aquí, ¿eres un pámpano genuino? ¿Eres una rama que verdaderamente está unida a la vid verdadera y por tanto mantienes una comunión diaria con Él? ¿Llevas mucho fruto? Mañana vamos a estudiar que el llevar mucho fruto glorifica, honra, exalta. Dios es complacido. Esas preguntas reflexivas son necesarias y útiles que te las hagas. Porque desgraciadamente debemos decirlo una y otra vez, en toda iglesia local hay este tipo de personas que si mueren hoy, les espera una condenación eterna. ¿Cuál es el llamado entonces?
a creer el Evangelio y arrepentirse de sus pecados. Porque ustedes saben que después de la muerte no hay más oportunidad. Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora hay que arrepentirse. Ahora hay que creer que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie puede ir al Padre, al labrador que trabaja en nosotros, si no es a través de la vid verdadera que es Cristo el Señor. Oramos. Padre bendito, bendecimos tu nombre porque tu palabra, Señor, se mueve en nuestros corazones y nos despierta, nos impulsa a querer someternos a ella, a abrazarla, Señor, para vivir conforme a ella. Gracias te damos por esta enseñanza. Permítenos, Señor, permanecer en ti, perseverar hasta el fin en comunión, llevando mucho fruto. Es verdad que perseverar en la fe no es fácil muchas veces. Hay desalientos, hay sufrimientos, hay persecución, muchas veces hay incomprensiones, hay cosas que no podemos, Señor, muchas veces entender con nuestra mente humana. Hay lágrimas en el camino de la fe, pero confiamos, Señor, que tu mano de gracia está preservando nuestra alma y por tanto podemos seguir confiando en ti. Porque tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y tú que has comenzado la buena obra en nosotros, la vas a perfeccionar hasta el final. Porque nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Gracias, Señor, por habernos perdonado. Gracias por habernos unido a la vid verdadera que es Cristo. Y gracias, Señor, porque hemos podido permanecer, no en nuestras fuerzas, sino en tu poder y en tu gracia. Permite que tu palabra se haga vida en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.